esto me da una gran felicidad, pero también me da una gran felicidad poder estar con los invitados del día de hoy. Dos mujeres maravillosas y un señor magnífico. Y voy a empezar esta vez, como ellas son mayoría, voy a empezar por el señor. El señor es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, egresado de la Universidad de la República, fue presidente de la Federación Universitaria Sionista del Uruguay en su etapa de estudiante y luego, además de 2 periodos no consecutivos, fue presidente de la Organización Sionista del Uruguay. Es el premio Hertz en el año 2005 otorgado por la Organización Sionista Mundial, expresidente de la Confederación Sionista y ex secretario general del Comité Central Israelita del Uruguay. Acaba de escribir un libro que se llama Historia de Israel, las fuerzas ocultas de la epopeya judía. Realmente un señor maravilloso que ustedes directamente los invito a escuchar todo lo que vamos a estar hablando con él en el día de hoy. El libro es sobre la historia, pero la historia de esos protagonistas anónimos, de esa gente que fueron protagonistas y que contaron su verdad sobre la historia de Israel. Vale la pena que nos acerquemos. Entonces, Gerardo Stusinski está hoy con nosotros, pero además de eso... Y lo tuyo que me pareció fantástico este libro, Gerardo, me pareció fantástico, Historia de Israel. Les quiero decir que es un ensayo histórico a través de distintos personajes. Exacto. Y las realidades contadas en primera persona de cada uno de ellos, me parece algo fantástico. Pero tal vez lo que me parece fantástico es siempre el hecho del trabajo que hace todo el mundo sionista y el mundo judío con respecto a la memoria. Sin memoria no sos nada. Esa es la verdad de la milanesa. El asunto es que quizás la historia pueda parecer muy árida, muy aburrida, y la intención es que a través de personajes de carne y hueso, de gente común y corriente, que no desarrolla ninguna función de primera categoría, no son políticos, son gente común, es como ellos ven transcurrir la historia. Y abarco todo, ¿no? Todo el periodo desde la creación del Estado de Israel, y unos años antes. Unos años antes. Así trato de hacerlo más interesante para el lector, que no sea un libro de historia, a pesar del título. Seguro, la historia de Israel. Pero está contada por protagonistas fantásticos y de una forma, está muy bien escrito, es apasionante, me entretuvo y me interesa. Yo tengo una particular debilidad por el tema, vamos por ahí. Pero independientemente de eso, creo que llega absolutamente a todos. Y el prólogo de Julio María Sanguinetti y de Marcelo Birmacher, cualquiera de los dos, van por 2 caminos que confluyen, que se encuentran y que hacen una apertura, planteando una apertura política, social, brillante. Realmente brillante como son los dos, entonces es magnífico. Ahora, Gerardo, ¿por qué quisiste hacer este libro? ¿Cómo nace este libro? Cuando tú sabes que nos conocemos hace muchos años y yo soy activista de la comunidad judía hace muchísimos años y he tenido la oportunidad de integrar organizaciones internacionales, lo cual me ha hecho que he viajado a Israel mucho. No quiero decir demasiado, pero realmente conozco mucho. Y en todos esos años hubo ideas, conceptos, historias, experiencias de vida que siempre consideré que era importante transmitir, dejar plasmado de alguna manera. Y yo he escrito artículos, en general me he dedicado a escrito artículos, pero libros nunca incursioné en hacer ninguno, aunque siempre tenía la idea. Así que lo que el libro hace es reúne todos esos conceptos que durante tantos años, podría decir 30, me pareció importante expresar. Luego lo hago en forma de una historia. Pero creo que es plasmar tantos años de experiencia y de mensajes que considero importante dar, porque el tema de la historia de Israel está llena de prejuicios. Está llena de prejuicios, exacto. Prejuicios y de inexactitudes históricas por distintos motivos políticos complicados. Bueno, yo quise dar la versión de la historia del israelí común. Que los israelíes discuten mucho, tú sabes que es una democracia muy dinámica, hay muchos partidos y cada partido propone cosas que son totalmente opuestas y algunas locas. Y además discuten muchísimo, apasionadamente. Muchísimo. Yo estuve en unas sesiones en el Parlamento. En el Parlamento yo no podía dar crédito como es otra cultura. Parece que se pelearan y no se están peleando. Pero es otra cultura política a la que nosotros estamos acostumbrados. El nivel
de nuestros políticos en la discusión es un nivel muy superior. A lo mejor algún espectador se sorprende con lo que estoy diciendo. Pero en Israel las peleas y las cosas que se dicen son increíbles. Y entonces, bueno, a lo que voy es que me parecía bueno plasmar, contar cómo lo ve un ciudadano común, ¿no? Te voy a dar un ejemplo. Desde Gaza tiran misiles a la población civil, ¿no? A veces eso en la prensa sale un poco desapercibido, fundamentalmente si no hay víctimas y tiran 50 misiles, ni siquiera salen en los diarios. Pero una familia que está almorzando, como nosotros, estamos almorzando y de repente suena la sirena, porque está cayendo un misil. Y de acuerdo a la distancia geográfica que está la ciudad en la que estamos almorzando desde la Franja de Gaza, son los segundos que tenemos para correr a un refugio. A un refugio. Cada casa que está construida después de, no me acuerdo si de la década del 70, o sea, cada casa tiene un cuarto, ¿no? Sí, que tiene cemento. Un cuarto, sí. Claro, está preparado. Entonces tenemos 15 segundos para los que están más cerca, por ejemplo, Sderot, tienen 15 segundos, la familia tiene 15 segundos para correr al refugio. 15 segundos es poco. Ahora, en una familia hay gente mayor, ancianos, gente ¿Seguro? Que no se pueda desplazar, niños, un niño que está entretenido jugando. Y que no entiende lo que sucede. Claro, lo que intento transmitir, yo no sé si lo logro porque no soy lector, soy el autor, es qué es lo que se siente. O sea, no hubo víctimas, el misil cayó en un descampado, pero la gente tuvo que correr a refugiarse. Gente común. Yo estuve ahora en un kibutz que se dedica a la ganadería, al tambo y todo un montón de cosas, y al otro día estaba yo en una planta solar dirigida por uruguayos maravillosos que están de energía solar, y nos contaron que la noche, el mismo día que nosotros estuvimos, pero de noche, habían tirado misiles y que habían tenido que abandonar todos el kibutz en el refugio. Digo, es muy difícil vivir de esa forma. Eso va templando y va siendo un carácter, ¿eh? Sí. Yo me acuerdo la primera vez que fui a Israel y fui a una casa de unos amigos y entonces en aquel momento efervescente y todo un montón de cosas, yo dije, ¿cómo se vive? Y me dijeron, bueno, nosotros salimos de mañana pero no sabemos qué es lo que puede pasar. Sí, mi hijo, mira... Pero no viven con miedo. No. Ese es el El país tema. no se detiene. No se Esa detiene. es una cosa que para mí es parte de las maravillas de este estilo, de esta percepción de cómo lidiar con esta situación, pero el país no se ha detenido, ni en el desarrollo científico, ni en el cultural, ni en el productivo. Ahí discrepo un poco, que me gustaría dejar un poco sentado. Mi hijo, tengo 2 hijos que se consideran judíos. Es más, el más chico, el de 19 años, acaba de ir un año a Israel, de Shnat. Yo fui 2 veces, tiene un nivel artístico, cultural, desarrollo. Pero no puedo dejar de pensar cómo se sienten también las familias palestinas en este caso. ¿Qué pasa también cuando el Estado, una cosa es el pueblo de Israel, una cosa son los valores, otra cosa son los que hacen los gobiernos de turno a veces? Entonces, ¿qué pasa con las familias palestinas que no tienen esa capacidad de respuestas o sus búnker para refugiarse también? Entonces me parece que en un mundo contemporáneo, tenemos que ver esa. La otra, estás discrepando. parte. Mira, por ejemplo, yo di el ejemplo de la Franja de Gaza, donde gobierna Hamas, que es una organización terrorista que tiene a la población prácticamente de rehén. Exactamente. Ellos tiran un misil de una casa de civiles palestinos totalmente inocentes que son víctimas, están secuestrados por quienes lanzan el misil, porque el ejército de Israel, una vez que lanzan el misil, tiene la disyuntiva de decir, bueno, yo sé que desde esa casa partió un misil hacia, ¿no?, población civil en forma indiscriminada. El misil puede caer en cualquier lado porque no tienen la tecnología para apuntar bien. Pero resulta que desde donde partió el misil, los palestinos son rehenes del gobierno, del Hamas y de las personas que lanzaron el misil. Y que Israel tiene que decidir, el ejército, si responde o no responde. Porque todas las opciones son malas. Porque si responde... En una guerra nunca hay buenas En una guerra todo es trágico y todo es terrible. Eso no hay duda. Entonces, si el ejército no responde, entonces hay grandes posibilidades que lancen un segundo misil o un quinto, ¿no? Ahora, si no responde, bueno, o sea, es una disyuntiva. Y en cada caso se decide, no es al barrer, sino que se decide en cada caso. Pero obviamente que el pueblo palestino es víctima
de esta situación. Porque no hay encuestas creíbles, porque creo que la diferencia entre Israel y los palestinos, que hay muchas diferencias, una es que no hay una verdadera democracia. El Hamas fue electo democráticamente en el 2006, pero después en el 2007 que un golpe de Estado echó a los demás, entonces yo no sé lo que piensa la población. Y en Cisjordania, que Mahmoud Abbas es el presidente, fue electo por 4 años y va 12 años, y es un gobierno muy corrupto y la gente está muy desconforme. Yo intuyo, por eso no es algo científico, intuyo, y un poco conozco también, es un poquito más de intuición, que la mayoría del pueblo palestino quiere firmar la paz absolutamente. Absolutamente. Como el pueblo de Israel también. Trabajar por la paz es una... Eso es fundamental. Me que tengo que ir a un corte. ¿Por qué nace y cómo nace toda la organización sionista? Contámelo. Me haces retrotraer a muchos años. El primer Congreso Sionista Mundial es en 1897. O sea, la gente suele creer que Israel es el producto de lo terrible que fue el Holocausto. Y Theodor Herzl, ¿no? Claro. Sin embargo, 50 años antes de que sucediera el Holocausto, había un periodista de origen austríaco que se llamaba Herzl, que fue el que creó el movimiento sionista. Voy a tratar de ser breve en este cuentito. Herzl era un judío laico que consideraba que lo mejor para el pueblo judío, para estar mejor, vivir mejor y no como ciudadanos de segunda, como lo hacían en aquella época, era asimilarse a la población y olvidarse de su identidad cultural o religiosa, olvidarse y simplemente asimilarse. Como muchos lo hicieron, ojo. Como muchos lo hicieron. Hasta y muchos tenían apellido y todo, seguro, pero por muchos, presión. Claro, pero muchos tenían la teoría que era lo mejor. ¿Por qué sentirme diferente? Soy una minoría si en definitiva puedo ser como los demás, ¿no? Entonces, Herzl era periodista y fue corresponsal, él era austríaco, fue corresponsal a Francia cuando se dio el famoso caso Dreyfus. Dreyfus era un capitán francés que fue acusado de alta traición, de vender secretos a Alemania, etcétera, etcétera. No me gusta la teoría del complot, pero esto efectivamente era un complot. Sí. Y Dreyfus era judío, capitán del ejército francés, y fue encarcelado. Y Herzl cubría esa noticia. El asunto es que, entre muchos otros autores no judíos, uno de ellos, el más famoso, Émile Zola, escribió en un diario un famoso artículo, Yo acuso, explicando que había sido un complot, que el capitán Dreyfus era inocente, y al final la justicia lo absolvió. El cuento de Dreyfus en realidad no importa porque lo absolvió unos años después y era inocente. Pero lo que Herzl presenció, y así nació el sionismo, y el Estado de Israel, es que las masas en las calles, en Francia, gritaban muerte a los judíos. Si un capitán que era judío y hubiera sido culpable, que justo no era, pero si hubiera sido culpable, ¿quién es el culpable? El culpable es el capitán Dreyfus judío. Las masas en las calles gritaban muerte a los judíos. Y no quiero sonar dramático, pero esto pasó antes, durante y después en toda la geografía, en todos los países, en todas las épocas. Y Herzl aprendió como periodista, porque él escribía lo que iba pasando, que el judío precisaba tener un Estado independiente. No era un Estado independiente, originalmente era lo que él llamaba un hogar nacional judío. Un lugar donde si el judío se sentía perseguido, podía ir y que nadie lo persiguiera. El antisemitismo, eso que uno lo percibe, que está colocado en las sociedades mundiales, ¿por qué? Tú sabes que el libro se llama Las fuerzas ocultas en la epopeya judía. Una de esas fuerzas ocultas es el antisemitismo. Las otras no se las digo porque quiero que compren el libro. Exacto. Pero el antisemitismo ha estado presente en el escenario de la historia judía y es un elemento que en otras historias de otros pueblos no se da. Ha estado presente desde los orígenes. Yo escribo 70, 75 años para atrás, la creación de Israel, pero el antisemitismo es más antiguo de que naciera el cristianismo. No me quiero ir tan atrás porque es televisión, no tenemos tanto tiempo. Pero cuando dominaba el imperio griego, los judíos eran monoteístas. Y los griegos, y después los romanos, tenían muchos dioses. Sí.
Tenían dioses que eran estatuas y tenían nombres y comportamientos humanos, Exacto. humanos en todo sentido, porque se traicionaban. Pasiones, muertes, amores. Y generaba mucho odio el concepto monoteísta de que un Dios todopoderoso, omnipresente, muy complicado de entender, atemporal, existió antes, existió después, creó el mundo, no lo vemos, no lo tocamos, no podemos construir una estatua para adorarlo. Bueno, voy a avanzar unos miles de años porque si no, no nos da el tiempo. Pero digo, el antisemitismo lamentablemente existió siempre. Otro hito importante es que el cristianismo cuando nace, para marcar su identidad, igual que el islamismo, que estas religiones nacen del judaísmo, es el tronco común, para marcar su propia identidad tienen que distanciarse. Entonces el primigenio cristianismo, al principio, no ahora, acusa a los judíos de haber matado a Dios, de deicidio. Miren, si hay algún crimen que realmente es malo, que realmente es muy, muy malo, es haber matado a Dios. Debe ser peor que haber matado a tu mamá, ¿no? Bueno, eso tiene una evolución. Así que, y termina, para ser muy, muy sintético, la expresión mayor es el antisemitismo que lleva a que en la Segunda Guerra Mundial Hitler diga a estos judíos, para solucionar los problemas del mundo, hay que matarlos a todos. ¿Por qué se dice antisemitismo para hablar de los judíos? Porque yo lo que tengo entendido es que las raíces semíticas son tanto de los musulmanes como de los judíos. Tenés Entonces, toda la ¿por qué el razón. antisemitismo se focaliza? Creo que es un error Es un error semántico, Exacto. pero ¿yo sabes por qué digo antisemitismo? Porque Pero todo el mundo lo dice. Sí, es la palabra que se acuñó en una Europa donde no había musulmanes. Pero en Uruguay también, en Uruguay en los años 30, nosotros que nos creíamos un país de puertas abiertas, la legislación, hubo una legislación en los años 30 que prohibía la entrada a cíngaros, rumanos, y bueno, y los judíos hubieron de alguna manera barcos que no entraron. Nosotros que nos creemos además una sociedad abierta, todos pasaban por la isla y todos pasaban y había que tener a alguien que los pidiera para que vinieran, si no, no entraban. La Eso de que popular esa panacea de que somos geniales, maravillosos y de puertas abiertas, no, fue un mito. La tribuna popular fue un diario explícitamente antijudío, ¿no? Pero eso antisemita muy fuerte. Dos cosas. Primero, la palabra antisemita habría que sustituirla por antijudaísmo. Eso semánticamente es correcto. Pero hablando del tema que sacaste tú, yo te quiero contar. Mi papá llegó a Uruguay de Francia en 1941. Mi abuelo nació en Polonia, fueron a Francia a buscar un futuro mejor. Seguro. Y en Francia tuvieron la mala suerte que los nazis invadieron, se les ocurrió. Entonces escaparon, eran refugiados, ¿no? Porque la palabra refugiado se usa para algunas cosas sí, para otras no. Sí. Y ellos tomaron pasaron de Francia a España, de España a Portugal, de Portugal fueron a todos los consulados donde le dieron visa. Es una historia muy interesante, quizá escriba un segundo libro. Bueno, vinieron a Uruguay de casualidad, esa es la verdad. Pero lo que yo quiero contar es que en Uruguay, al igual que en el resto de todos los países del mundo, a excepción de República Dominicana, mientras el Holocausto transcurría y los judíos eran masacrados en las cámaras de gas y en los campos de concentración, Uruguay no permitía el ingreso de judíos. Mi papá era un niño, mi abuelo y mi abuela ingresaron al Uruguay de forma ilegal. Después, por supuesto, se legalizó la situación. Pero no estaba permitido no estaba permitido el ingreso de judíos. La ley del 36. Estoy hablando... Es la ley del 36 que siguió vigente. Exacto. ¿No sabes lo que disfruto? Cuando veo, además, es como un baile de delfines, ¿no? Esta complementariedad entre los dos. Maravilloso. Porque me encanta vivir la historia de esa manera, que es contada a través de los personajes que la vivieron. Bueno, este libro no está solamente en Uruguay. ¿En dónde está editado además? La verdad es que el libro fue adquirido por una casa editorial española, Almuzara. Ah, sí. Almuzara, que lo distribuye. Almuzara, que es un nombre árabe, no sé qué quiere decir. Pero el propietario de Almuzara es un Manuel Pimentel, que fue diputado y ministro de Trabajo en la época de Aznar. Sí, el primer gobierno del PP. Es una personalidad en España. Yo solo lo tuve que googlear porque no lo conocía. Pero el libro se distribuye en Estados Unidos, en español. No está traducido al inglés, pero hay mucha población de habla hispana. Claro. Y en toda América Latina. Me gusta que esté todo en español. Me encanta. Supongo. A mí me parece maravilloso.
Qué rico. Me parece maravilloso, porque además la traducción al inglés capaz que pierde un montón de cosas del A espíritu. mí se me ocurre que sí. Y pero- por otro lado, en Estados Unidos el español es el segundo idioma, así que dejémonos de pavadas. Vamos, está duda. muy bien. Historia de Israel está en todas las librerías del país, no se lo pueden perder, están conminados a comprarlo. Así de Eso fácil. tenías que decir. Conminados a comprarlo. Eso fundamental. Pero es un libro como de consulta, ¿eh? A mí me parece que además vos lo tenés que comprarlo. Lo más importante es que se va a transformar en un libro de consulta. Para todos aquellos que en definitiva son ávidos en el conocimiento, quieren de alguna forma tener un conocimiento mucho más profundo, de primera mano este libro A es mí una... lo que ya me atrapó, ya me lo vendió, es esta historia de traer a los participantes, a los que escribieron la historia sí. anónimamente, al pequeño ciudadano, a los que escribimos todas las historias que nunca figuraron Exacto. en los libros de historia. Claro. Estábamos hablando ahí en el corte justamente de que ¿qué se busca? Se busca la paz. Pero a ninguno de los estados le conviene la paz. ¿O cómo es el ajedrez? No, el ajedrez es un poco complicado. No, convenir... No, yo creo que es al revés. El uruguayo tiene el mito de que la paz es un negocio. De que la guerra, perdón, de que el conflicto es un negocio porque se venden armas. Yo creo que eso es un error absoluto. La paz entre Israel y Egipto, que de hace 40 Exacto. años, es el mejor negocio que ambos países pudieron hacer. La paz es mucho mejor negocio. El asunto es, las dificultades no se encuentran en el aspecto económico, las dificultades para encontrar la paz son, yo te diría, me estás haciendo entrar en terrenos medio complicados, son problemas políticos y lamentablemente, creo que eso no es entendido bien por la gente, hay problemas religiosos. Según mi concepción, porque todo eso es subjetivo, para Israel el conflicto que tiene con los palestinos, los árabes y el mundo musulmán, porque el conflicto es mucho más extendido, es un problema político. Entre los israelíes se discute mucho, siempre están discutiendo, pero en realidad los límites geográficos de cómo sería una eventual solución no hay tanto margen. La línea para un poquito para un lado, para el otro, ya más o menos está trazada. Pero lo que te quiero decir, para los israelíes lo viven como un problema político. Para los otros no. Para los palestinos, los árabes y el mundo islámico, digo esto porque, por ejemplo, Turquía es un país que está muy lejos de Israel y no es árabe, son turcos, pero son musulmanes. Irán está muy lejos de Israel y es un país musulmán y no son árabes, son persas y todos influyen. Para los musulmanes el problema es religioso. Hay autoridades religiosas de determinadas corrientes, porque como en todas las religiones Claro. hay Hay muchas corrientes, corrientes. Los fundamentalistas. Claro, pero las corrientes que lamentablemente predominan en el Islam, que predominan porque por lo menos tienen la voz cantante, Sí, no sí, sí. que la mayor parte de los musulmanes sean extremistas o tengan esa concepción, pero la concepción que predomina es que el Estado de Israel, no hablo de los territorios palestinos, el Estado de Israel, igual que España, que durante 8 siglos fue de dominio musulmán, es Tierra Santa Islámica. Y sobre la Tierra Santa Islámica, según esta concepción extremista, no se puede transar y no se puede permitir que otra religión, ni la judía ni la cristiana, que los musulmanes consideran que son lo llaman dhimmi, de segunda categoría, puedan tener soberanía sobre esa tierra. Ni en Israel, ni en España tampoco. España tiene menor conflicto porque geográficamente queda mucho más lejos. Pero desde el punto de vista filosófico, si a alguien le interesara de verdad el conflicto, y entrar a las páginas de internet a decir no lo que digo yo, sino lo que ellos dicen de sí mismos. Por ejemplo, hoy estamos hablando fuera de cámaras del Hamas. La constitución del Hamas no es lo que digo yo, es lo que dicen ellos. Entonces es una concepción de extremismo religioso, de fanatismo religioso, que ese, según mi parecer, es el mal que azota al mundo. Quiero acotarte, que no fue exactamente lo que me preguntaste, pero tiene que ver. Los cristianos están siendo masacrados, perseguidos, torturados, crucificados en el Medio Oriente. Nadie dice eso. Sí, si uno busca minuciosamente en la prensa, está, pero está chiquito, nadie los defiende. Hace 20 años, los cristianos en el Medio Oriente, hablo de todo el Medio Oriente, eran el 20% de la población.
el 20%. Por ejemplo, en Egipto los cristianos se llaman coptos y son de los primeros cristianos que existieron en la historia. Hoy son menos del 4%, el total de la población cristiana en el Medio Oriente, y va disminuyendo. Eso es un verdadero genocidio que se está dando hoy en el siglo XXI. Nadie habla de eso. Bueno, pero nadie habla también lo de las mujeres que estábamos hablando dentro de la mutilación de la Exacto. mujer, su exclusión de los circuitos culturales y profesionales, su no derecho a la autodeterminación. No, las visiones del mundo son complejas y contradictorias. Por eso a mí a veces me gusta recalcar los espacios como el de Barenboim, ¿no? Sí. Esas orquestas que trabajan por la paz con artistas judíos y artistas árabes, ¿no? Que de alguna manera generan por el mundo reflexiones que podemos encontrar formas para vivir colectivamente. Y por el mundo hay musulmanes que no quieren saber de nada, porque además viven la represalia de los eventos terroristas, que no tienen, ellos no se identifican con estas visiones. Las el primeras cine también ha recogido varias experiencias de esto. Las forma de primeras convivencia. víctimas del extremismo islámico, las primeras víctimas son los musulmanes. Son los musulmanes. Están pasando muy mal, esta gente no merece esta cosa. La decisión que toma Estados Unidos fue oportuna. Gracias por la pregunta. Que Jerusalén es la capital de Israel No me cabe la es menor duda. un hecho incontrovertible. Sí. Es como decir, la tierra no es plana, la tierra es redonda. Jerusalén es la capital de Israel. Si mañana se llegara a una solución negociada donde se creara un Estado palestino y los palestinos decidieran que su capital también fuese Jerusalén, podría hacerse, porque Jerusalén durante 19 años estuvo dividida, Jerusalén Oriental y Jerusalén Occidental, Exacto. y la capital de un futuro Estado palestino podría ser la Jerusalén Oriental. Así que, ¿cuál es el conflicto y la indignación mundial? Porque cuando yo recién decía que a nadie le importa el genocidio de los cristianos, sin embargo, cuando hay un reconocimiento que no tiene valor más allá de algo simbólico, los organismos internacionales corren presurosos. Los diplomáticos están de vacaciones, pero igual van a una sesión extraordinaria de la Asamblea General de Naciones Unidas para condenar el reconocimiento de Estados Unidos a Jerusalén como capital de Israel. Y así esa es la hipocresía como anda el mundo. En realidad eso es positivo. ¿Por qué? No por la simpatía que yo o otro le pueda tener a la figura de Trump. A nosotros en Uruguay o en América Latina nos puede resultar un personaje no muy simpático, pero digo, eso no se relaciona con el hecho que los Estados Unidos de América reconocieron que Jerusalén era la capital de Israel en 1995. Hace Y todos los presidentes, por cuestiones de que no querían quedar mal, cada 6 meses firmaban una prórroga de que vamos a hacer el reconocimiento formal y el traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, en Israel. De Tel Aviv. De Tel Aviv a de Tel Jerusalén. Aviv a Jerusalén, o sea, la capital, la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, vamos a hacer el traslado. Bueno, dentro de 6 meses. 2 veces por año el presidente firmaba que postergaba. Trump no hizo pasar ninguna ley por el Congreso, simplemente implementó una decisión que hace 22 años se tomó. A mí igual me preocupa porque esto va a hacer que esta adhesión de Trump, que es un personaje tan resistido por la mayoría de nosotros, esta simpatía puede no hacerle muy bien a Israel en un personaje tan polémico como es Trump, que refuerza misoginia, en fin, Pero tanta mi visión, cosa, ¿no? claro, No nos mi hace visión- favor. No, es cierto, es cierto. Capaz que no fue oportuno. No, respecto a la oportunidad te quiero decir lo siguiente. Con respecto a este tema puntual, porque todo lo que tú decís es cierto, pero respecto a este tema puntual, yo creo que el aporte es positivo y les voy a decir por qué. Para realmente llegar a una paz, tenemos que partir del principio de la realidad. No existe ninguna propuesta, fundamentación, negociación probable que pase por alto el hecho de que Jerusalén, al menos occidental, es la capital de Israel. Si vamos a firmar un acuerdo de paz, nos vamos a poner de acuerdo, vamos a poner fin al estado de guerra, es con una solución que cualquiera que sea las fronteras reconoce que Jerusalén es la capital de Israel. Eso es un hecho incontrovertible. Así que decir que es inoportuno decir que la tierra es redonda, ¿no?
A mí me parece que no. No, que- no es por inoportuno, es por quien lo dice. Capaz. A veces lo que se dice es bueno, pero dicho Creo que por quien lo diga, Los palestinos tienen que empezar, según mi opinión, los palestinos tienen que empezar a bajar a tierra sus pretensiones y ver la realidad. Pasa La que- línea geográfica más o menos, como yo decía, está más o menos trazada. Hay que aceptar que en ese pequeño pedacito de tierra, que es un poquito más grande que nuestro departamento de Tacuarembó, en el futuro va a haber dos estados en ese mismo pequeñísimo pedacito de tierra. Hay que pensarlo, aceptar. En la porque coexistencia. el Hamas y otras organizaciones extremistas, y esto no se dice nunca. No, no como quieren. punto de partida, el no reconocimiento del Estado de Claro, Israel. ¿qué quiere decir no reconocimiento? No quieren que haya nada, Nada. de un Estado judío. No es un problema de fronteras. No. No se trata de esta, No, de esta no frontera o de debe esta. existir. No debe existir. Entonces, no quiero entrar a analizar la figura de Trump, porque no me corresponde y no es el tema, pero es un aporte positivo. Señores, esto es una realidad. Con esta realidad tenemos que tratar de hacer la paz y de que las cosas Lo mejoren. que pasa es que las verdades se construyen también. exacto. Espero que el libro, que está en todas las librerías, ustedes están conminados a comprarlo, bueno, es una estupenda lectura en cualquier época del año, pero ahora en verano que estamos en una cosa relax, meterse directamente en esta historia de Israel, las fuerzas ocultas de la epopeya judía, que bien vale la pena, contada por sus protagonistas. Bueno, tenemos un cava, ¿eh? Vamos a brindar por todos nosotros, por este año. Yo Bueno, quiero el brindar cava además por es esta de- mesa que ha sido realmente... A los ojos, ¿eh? ¿no? A los Sí, ojos. por favor. Ah, mirá. Sí, sí. Ahora Vos sabés. cuando termine el programa nos vamos a quedar charlando porque la pasamos bárbaro.